Bueno, pues como os anunciábamos hace unos minutos, pasamos a nuestra sección de CAI Center y para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Adrián Zelaya. Egunon, Adrián, ongi etorri. Egunon. Adrián, como siempre, nos vas a poner al día sobre distintos asuntos de actualidad económica. Empezamos por el primero. Cuéntanos, ¿con qué vamos a empezar? Sí, os había puesto como título del problema de la productividad al problema de la inversión. Uh-huh. A ver, ¿por qué es importante? Hombre, porque cuando en distintos ámbitos y cada vez más en todo tipo de círculos de opinión, críticos especiales, etcétera, se cuestiona, se dice que el modelo de los últimos años, en general el que llamamos el modelo neoliberal, está agotado, no funciona y tal. No es solo porque, digamos, desde el punto de vista crítico, pues sea más o menos injusto, haya aumentado las desigualdades, etcétera, sino porque no funciona no está funcionando desde una perspectiva macroeconómica. Y detrás de eso, bueno, se dan, por un lado, datos sobre los problemas que está creando simplemente mantener la economía viva durante los últimos años, que son fundamentalmente el incremento constante de deuda y el hundimiento demográfico. Y por otro lado, desde el punto de vista del resultado, que los incrementos de la productividad, eso es, digamos, desde el punto de vista macroeconómico, lo que nos dice claramente que el sistema no funciona, incluso desde el punto de vista de la creación de riqueza, ¿no? Que la productividad no crece, ¿eh? O crece, pues apenas crece de un año para otro. Y esto, claro, significa, es muy importante. Esto, sobre todo en los últimos 30, 40 años, ha ido creciendo cada vez más despacio, hasta una situación de estancamiento, y en los últimos, pues 10 años aproximadamente, pues con un 0,3, un 0,4 anual. Claro, de esos incrementos de productividad se supone que salen tanto los salarios como los beneficios de las empresas. Si no crece la productividad, pues en principio no puede haber para ninguna de las dos cosas, ¿no? Y esto significa que esto es una situación clara de estancamiento. Y entonces, bueno, pues se han analizado desde distintas perspectivas qué es lo que hay detrás de esos incrementos de productividad y de esas faltas de incremento de la productividad. Uh-huh. Y se ha analizado cómo durante los últimos décadas también, pues ha habido muchos avances tecnológicos, ordenadores, internet, tercera revolución industrial, cuarta revolución industrial, que a pesar de que se han sucedido uno tras otro, no han conseguido los incrementos de productividad que se suponía que debían conseguir, ¿no? Entonces, claro, nos damos cuenta de que detrás, cuando hablamos de productividad, en definitiva, que estábamos hablando de lo que como media producimos con una hora de trabajo, más o menos. En principio, el avance tecnológico, el hacer mejor las cosas, el estar más formados, nos debería permitir que con el mismo esfuerzo fuéramos capaces de producir cada vez más. Y eso es al final lo que genera el avance económico, ¿no? Bueno, pues eso no está funcionando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y detrás de esto, ¿qué hay? Bueno, pues en principio hay un factor clave que es la inversión. Es decir, el que haya más recursos, más instrumentos, más medios para que seamos capaces de rentabilizar esta hora de trabajo. Uh-huh. O bien medios que pueden ser pues mejores máquinas en las empresas, pues instrumentos informáticos, aplicaciones, software, bueno, todas esas inversiones. Con lo cual, había algunos analistas que hablaban mucho de aspectos cualitativos alrededor de la inversión, alrededor del avance tecnológico, etcétera, pero lo que vemos claro es que se han producido avances tecnológicos, pero esto no se traslada a la productividad porque no se está invirtiendo suficientemente, porque los empresarios, y ahora aquí tenemos que hablar de los empresarios privados, porque las empresas públicas prácticamente han desaparecido en nuestro entorno, entonces esos empresarios privados no invierten lo que se suponía que deberían invertir. Es decir, estamos en un sistema en el que los empresarios no están cumpliendo su función fundamental de invertir para que la economía se desarrolle. Por hoy no vamos a ir más allá, pero sí es muy importante colocarlo en este aspecto, ¿no? Ahí hay dos ámbitos. El cual dentro de ese concepto de inversión. Primero, el impacto de esa inversión es un impacto meramente cuantitativo, porque cuanto más se invierte hay una relación
bastante directo entre más inversión y más productividad del trabajo que realizamos, pero también los aspectos cualitativos, de que esa inversión sea más o menos eficiente, que incorpore más o menos las posibilidades tecnológicas que existen, etcétera, ¿no? Pero en definitiva es la inversión el instrumento clave que debe conseguir esos avances de productividad y por lo tanto el siguiente paso sería preguntarse, bueno, ¿qué está pasando para que los empresarios no inviertan, ¿no? Pero ¿Qué bueno, está eso, pasando? si quieres hablamos de esto, lo comentamos ahora, pero nos va a llevar mucho rato. Vale, Pero lo comentamos en otra ocasión entonces. Si quieres lo dejamos para otro. Eso para es. otro. Nos quedamos ahí con la intriga. Pues pasamos al siguiente tema, Adrián, si te parece. Nos vienes a hablar también de Arabia Saudí y el petrodólar, que me cuesta a mí decirlo. Sí. Cuéntanos un poco. Arabia Saudí y el petrodólar. Primero, ¿qué es el petrodólar? Es, digamos, el sistema por el que el dólar como moneda se ha vuelto hegemónico en el mundo desde los años 70, gracias a su relación con las operaciones de venta de petróleo. Es decir, esto empezó, dentro de muchas cosas que cambiaron en los años 70, hubo un pacto geopolítico estratégico, fundamentalmente entre Estados Unidos y Arabia Saudita, por el que Arabia Saudita se comprometía a que todas las ventas de petróleo se realizaran en dólares. Y esto fue un pilar fundamental del mantenimiento del dólar como moneda de reserva internacional y como moneda de intercambio internacional hegemónica, ¿no? Y como contrapartida, Estados Unidos le daba garantías de políticas y de estabilidad a la clase dominante de Arabia Saudita y de defensa, etcétera. Garantías políticas y militares. Bien, eso ha sido ese pacto ha sido clave para mantener la economía internacional en su situación durante 50 años. Y entonces ahora, de pronto, nos encontramos en un momento en el que todo está cambiando en el mundo a una velocidad de vértigo y que nada menos, nos encontramos con nada menos con que Arabia Saudita decide cambiar de bando y ha decidido apostar por los BRICS, por el bando de los países emergentes, que está liderado por China y Rusia, y ya ha empezado a realizar pactos concretos con Rusia, con China, con otros países emergentes y también países en desarrollo, para comerciar, para formalizar, materializar las ventas de petróleo y sus compras de otros productos en monedas distintas del dólar. Entonces, claro, el impacto de esto, las consecuencias de esto no van a ser inmediatas, pero está claro que es una auténtica bomba de relojería contra el dominio internacional del dólar, ¿no? Que vemos que ya llevaba tiempo siendo, digamos, amenazado o cuestionado desde los países emergentes a través de progresivas medidas que se iban adoptando entre unos países y otros, pero que durante estos meses vemos que está habiendo decisiones que están siendo realmente estratégicas al respecto y que pueden facilitar que procesos que en otras circunstancias serían de muchas décadas, pues que en este caso puedan materializarse en pocos años. Precisamente también en torno al auge, ¿no?, cada vez más de los BRICS. Este cambio parece que se está produciendo poco a poco. Nos hablabas en la pasada colaboración de cómo los BRICS superaban ya, creo que era en productividad, al G7. Sí, yo diría que ha habido muchas cosas sorprendentes este año, pero una de ellas está siendo como en el momento en que se produce el choque geopolítico a raíz de la guerra en Ucrania, el choque geopolítico entre los BRICS o entre los países emergentes y Occidente, como no los BRICS, no ya los BRICS, sino el resto de los países emergentes y en desarrollo, prácticamente en su totalidad, se han movido hacia el bloque de los BRICS, ¿no? Muchos de ellos países neocoloniales, con una dependencia neocolonial con Europa o con Estados Unidos, se han movido, y claro, uno de los ámbitos más sorprendentes ha sido el de los países del Golfo Pérsico, ¿no? Las dinastías del Golfo Pérsico han sido un pilar fundamental, ¿no? Todos estos países, como está pasando con la práctica totalidad de África y con la mayoría de los países de Latinoamérica, pues, están apostando
de una forma impensable hace 5 años, ya es claramente a favor de los BRICS. Hay peticiones formales que parece que se van a materializar en la reunión de agosto de los BRICS, pero que ya nos está dando un mapa del mundo radicalmente distinto del que era o del que pensábamos que era hace 2 años. Totalmente, y iremos viendo a ver qué va sucediendo con este viraje, por decirlo de alguna manera. Adrián, pasamos al siguiente tema, el tema del año, también muy recurrente aquí en las colaboraciones, la inflación. ¿De qué nos vas a hablar hoy en torno a la inflación? Os lo planteaba con la pregunta, ¿quién tiene la culpa de la inflación? Y la razón de plantearlo así es unos artículos de un medio liberal, ¿no? En los que cuestionan o critican ese cuestionamiento del comportamiento de los empresarios en relación con la inflación, diciendo no son los empresarios los que tienen la culpa de la inflación, y dice, bueno, en último término es el Estado. Cuando habla del Estado, ¿de quién está hablando? Bueno, habla de los bancos centrales. Y bueno, de esto hemos hablado alguna vez. En último término, sí es cierto que a largo plazo, o de forma estructural, si se quiere, la inflación se crea siempre por razones monetarias. Es decir, los incrementos de precio de un bien no se trasladan al conjunto de los bienes y servicios de forma directa, porque si hay unos bienes que son más caros, si no tenemos más dinero, lo que hacemos es igual gastar más en esos bienes, pero gastar menos en otros, porque si no hay más dinero para gastar, no podemos gastar más. Pero sí es cierto que a corto plazo hay trasvases, por ejemplo, entre las compraventas de bienes y servicios. Si suben los precios, gastamos más en comprar bienes y servicios y ahorramos menos, ¿no? Y esto puede crear inflación, por ejemplo. A corto o medio plazo hay otro tipo de razones que pueden generar inflación, aunque no se esté incrementando la cantidad de dinero. Pero bueno, sí es cierto que evidentemente el factor de los bancos centrales es fundamental en la creación de la inflación. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo ahora con los empresarios? Que no es una cuestión de hablar de buenos y malos, sino de la posición estructural de cada uno, ¿no? Pues lo que está sucediendo es que una cosa es qué es lo que sucede con la inflación y otra cosa es cómo se reparten los costes de la inflación. Porque evidentemente, los empresarios que están subiendo los precios, de alguna forma lo que están haciendo es adaptarse al contexto. Y sí es cierto que hay muchos empresarios que están ganando mucho dinero porque están subiendo precios de acuerdo con la inflación sin que sus costes suban de acuerdo con la inflación. Y uno de esos costes muy importantes son los salarios, ¿no? Los salarios están evolucionando radicalmente por debajo de la inflación, los trabajadores asalariados están perdiendo un 5, un 7, un 10% globalmente de capacidad adquisitiva sobre la inflación, porque sus salarios se elevan por debajo del importe de los precios. Pero claro, si en su empresa, aprovechando el contexto del mercado, como hay inflación al 7%, yo subo los precios al 7%, pues está evidentemente beneficiando, esa empresa va a hacer mucho dinero. Y esto está pasando con muchas empresas. O sea que una cosa es evidentemente quién crea en último término la inflación, y otra cosa es que dentro de este contexto pues haya empresas que estén subiendo precios porque no tienen más remedio, y otras que, aprovechándose de ese incremento constante de precios, están ganando mucho dinero de forma, sí vamos a decir en este caso, artificial. Y como decías, es una posición estructural al final, ¿no? Ese beneficio. Sí, me refería a que, claro, con estas cosas hay que tener cuidado, porque a veces pensamos, bueno, pues los empresarios son buenos o son malos. Bueno, también la posición en la que están, la posición estructural en la que están en la economía, ¿no? Es como cuando hablamos de la contratación, las contrataciones irregulares, hay sectores en lo irregulares o de bajo coste. Hay sectores en los que un empresario está compitiendo por tensionar constantemente los ingresos y los gastos, y si su competencia adopta una determinada posición, pues aprovechándose, en este caso, por ejemplo, de la inflación, subiendo los precios, o en otro caso, por ejemplo, de manos de obra fácilmente explotable, bajando los salarios. Claro, si tú estás en ese sector y no lo haces, pues fácilmente quedas desplazado, ¿no? Entonces, claro, eres
eres empresario o no eres empresario, porque una vez que lo eres, pues sin querer tenés esa dinámica de maximizar los precios de los ingresos por ventas y minimizar los costos. Totalmente. Bueno, Adrián, pues pasamos ya al último tema del día. Nos vienes a hablar de lucha sindical. Sí, un aspecto interesante que, hemos pasado el 1 de mayo hablando mucho de lo que está sucediendo en este momento con la lucha sindical en relación con la inflación y tal, que tiene objetivos muy claros y muy concretos. Pero hay un problema de fondo durante estos años que está relacionado con lo que hemos comentado en el primer punto. De hecho, estamos en una economía estancada desde hace muchos años, una economía que apenas crece desde el punto de vista de la productividad. Ya hemos dicho antes que de los incrementos de productividad es en principio de donde deben salir los incrementos de salarios y los incrementos de beneficios de las empresas. ¿Y qué pasa en una economía que no crece, como es la nuestra? Pues ¿qué es lo que tienen que perseguir los sindicatos? Pues claro, enseguida pues va a aparecer el mensaje, ¿no? Si las empresas no crecen, si no crecen en ingresos, si la economía no crece, no pidáis subidas de salarios, ¿no? Eso evidentemente no hace desaparecer la lucha sindical por distintas razones. Primero, porque habría que ver, una cosa es la riqueza nueva que se crea y otra cosa es la riqueza que ya existe, ¿no? Entonces, los incrementos de riqueza y otra cosa el mantenimiento de la riqueza que ya existe y ver si esa riqueza que ya existe está correctamente distribuida o no, a efectos de que sean más o menos lógico plantear unos u otros incrementos de salarios. Por otro lado, las situaciones son totalmente distintas de unos sectores a otros y de unas empresas a otras. Aunque la economía en su conjunto no crezca, pues hay sectores en los que se crece y otros sectores en los que no, otros sectores en los que se baja la creación de ingresos. Entonces, en esos sectores en los que se crece, que hay una tensión salarial, tensión sindical hacia el incremento de salarios también es importante. Es decir, sí podemos ver que en conjunto esto puede hacer esta situación de no crecimiento de la economía puede hacer más complicado y más dura la lucha sindical. Cuando hay un crecimiento muy alto, como pasó por ejemplo en los años de posguerra y tal, pues la actividad sindical obtiene fácilmente resultados, pero también los empresarios, ¿por qué? Porque los empresarios también pueden prescindir más fácilmente de una parte de los beneficios. Cuando la economía en su conjunto no crece, las tensiones entre empresarios y sindicatos para repartirse esa poca, la riqueza ya existente y ese poco escaso crecimiento, pues tienden a ser mucho mayores, lógicamente. Entonces, es muy posible que esto implique una mayor dureza, aparte de otros elementos que están dentro de las dificultades económicas del momento, ¿no? Pero bueno, todo esto crea un contexto de mucha mayor dureza en las relaciones laborales y en la lucha sindical. Adrián, pues con este tema despedimos ya la sección de CAI Center de hoy y bueno, pues hablamos de nuevo la semana que viene con más temas de actualidad económica. Es que ricasco. Muy bien, Suriña. Vale, hasta la semana que viene. Agur. Es que ricasco.